Es un gusto estar con ustedes. ¿Sí se escucha bien? Sí, Oscar, adelante. Déjenme que aquí me está haciendo una pregunta y me tengo que decir que entendido. Entendido, ok. Am, Conocí al hermano Ramón en el 2007. Bueno, no, lo conocí en el 2004, esa es la verdad. 2004 allá en Connecticut. Ahora, refrescando mi memoria, él estaba de visita por allá y mi esposa y yo llegamos a cantar a una boda. Eso es lo que yo me acuerdo. De ahí el resto lo volví a ver. Estuvimos en contacto. Luego en el 2007 fui delegado de Guatemala ante el Congreso Ministerial Internacional y pues ahí continuamos eh, la, eh, las conversaciones. Y luego en el 2010, pues que Dios ya me permitió venir acá. Ujú. Soy pastor de la iglesia acá en Sujos y también estoy apoyando al distrito como coordinador del área 1 del distrito central, que componen Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Bueno, y tocante al, al tema que nos aborda esta noche. El Salmo 23, a la mayoría de nosotros nos gusta la primera parte. De hecho, lo hemos hecho canto, ¿no? Ujú. Pero la mayoría de cantos basados en el Salmo 23, la mayoría se quedan en la primera parte, no llegan hasta el resto. Pero el Salmo 23 es un salmo que debe verse íntegramente, porque el nada me faltará. Si usted se queda ahí, después va a reclamar. El famoso reclamo de ¿por qué a mí? Que muchos tienen, se basa en que solo han leído el verso 1, ¿verdad? No han leído el resto, ¿verdad? Dices que dice que nada me faltará. Sí, ese es. Hay etapas de esa manera donde con el pastor nada nos falta. Pero hay etapas donde tenemos enemigos, dice, ¿verdad? Pero que dice que el Señor prepara una mesa delante de nuestros angustiadores, ¿no? Entonces el Señor dice, Él es mi pastor aunque yo tenga enemigos. Y también, aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú sigues conmigo. Y si me toca morirme, ¿cuál es la última parte? En la casa del Señor moraré por largos días, ya hablándolo así integralmente, ¿no? Eh, Aunque algunos dicen que era también David lo que estaba queriendo decir es que él lo que hacía era adorar, porque el Señor siempre estaba con él, pero algunos lo ven el Salmo 23 como algo muy completo, en donde incluso incluye la parte final de la muerte, donde dice, si yo muero, pues ya mi recompensa está asegurada y en la casa del Señor moraré por largos días. Es decir, de principio a fin el Señor está conmigo. Pero la parte de atravesar el valle de sombra de muerte es la etapa difícil para los cristianos. Yo soy capellán en dos hospitales acá y como capellán observo personas atravesando la incertidumbre y el por qué, o que Dios me está queriendo probar, o tantas cosas, lo escucho constantemente de cristianos. Y básicamente, hermanos, hay un patrón que he observado en la mayoría de cristianos atravesando las dificultades de la vida, y es el miedo. Y esta noche quisiera hablar de eso, ¿no? Del miedo, de cómo el miedo es el que imposibilita al cristiano a abordar las cosas que le están viniendo. Aunque quisiera decir que un mal entendimiento doctrinal sí paraliza mucho, también lo tengo que decir, pero eso es otro tema, ¿no? Yo lo he visto, hay muchas personas que sufren de más simplemente porque tienen un mal entendimiento de lo que hace Dios, ¿no? Piensan que Dios le va a resolver las situaciones o una persona de 75 años diciendo algo me está tratando de enseñar Dios. Y yo, no te estoy tratando de enseñar nada. Ya has vivido tu tiempo y tienes muchas enfermedades. Claro, Dios siempre nos está enseñando, ¿no? Pero la mayoría de personas, independientemente, están en el hecho de muerte y están diciendo, Dios está tratando de enseñarme algo. Yo digo, eso no les permite morir en paz a muchos, ¿no? Pero básicamente el miedo es un asunto paralizante para la toma de decisiones adecuadas. Había una vez un joven llamado Lucas que soñaba con volar en globos, ¿no? De estos globos aerostáticos, ¿no? Y cada vez que
que veía uno en el cielo, él se llenaba de emoción y decía, yo quiero subirme a uno. Pero él tenía un problema. Él le tenía miedo a las alturas. Y años después encontró la oportunidad de realizar su sueño. Y él dijo, es hora, a esa hora o nunca. Y entonces decidió subirse al globo. Iba temblando de miedo, iba espantado conforme iba subiendo, pero a medida que ascendía, él empezó a recordar cuánto deseaba hacer aquello. Y vio la tierra desde una perspectiva completamente nueva, hermosa, serena y llena de posibilidades. Al final, estando allá arriba, venció su miedo y se dio cuenta que debido a su miedo, él estaba perdiendo de ver otras perspectivas de la tierra. La historia de Lucas y su paso hacia vencer su miedo a menudo nos recuerda que nuestros mayores temores encierran las oportunidades más emocionantes. ¿Quién pudiera hablar de Pedro, no? Realmente, ¿quién hundió a Pedro cuando el Señor le permitió caminar sobre el agua? A ver, ¿quién hundió a Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Qué pasó con él? Porque sí tuvo fe para lanzarse al agua, ¿no? Sí tuvo el impulso, como muchos cristianos, ¿no? Tenemos el impulso de bautizarnos, de congregarnos, de buscar de Dios, pero ¿qué es lo que termina finalmente haciendo que nos hundamos, ¿no? ¿Qué es lo que hundió a Pedro? A Pedro lo hundieron sus temores. Alguien puede decir su falta de fe. Pues si no hubiera tenido fe, no hubiera dado el paso a caminar, ¿no? Pero en el camino, la tormenta, el agua, la incertidumbre, todas esas cuestiones al final terminan hundiéndolo. Y bueno, el Señor estaba ahí y lo rescata. En nuestra vida espiritual abrazamos inseguridades, temores, pero que cuando damos el paso de Pedro, ¿por qué dudaste? Le dijo el Señor. Alguien dice lo que hundió a Pedro fue la duda, sí, pero ¿qué hubo atrás de la duda? ¿Qué provocó la duda en Pedro? Porque mire, los cristianos tenemos muchas, no es que no tengamos fe, pero ¿qué es lo que ocasiona dudas? Y un patrón que yo he observado en muchos cristianos es el miedo a lo desconocido. Cuando alguien está muriendo, aunque tenga toda su fe en Cristo, he encontrado un patrón en muchos y me dicen algo. ¿A qué le temes? Les pregunto yo. Y me dicen, me le temo a lo que no sé. Porque he creído en Cristo, sé que me espera algo mejor, pero ¿qué es lo que viene en el proceso? ¿Voy a sufrir? ¿Qué va a pasar conmigo en el proceso hasta que yo muera? Y el miedo es una emoción humana común. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el temor en diferentes formas. Me acuerdo que en el año 2008 yo fui invitado por la iglesia de Oklahoma a dar unas conferencias, pero las tenía que dar en inglés. Yo en el 2008 ciertamente hablaba un poco de inglés, pero no como para dar conferencias, ¿no? Y hay muchos que han vivido aquí que hablan inglés excelentemente, pero como toda su vida han predicado en español, no se animan a predicar en inglés. Y a mí me dan esto pues yo he sido un poco atrevido, les quiero ser franco, y dije que sí, pero después que dije que sí, que acepté la invitación, dije que me he metido. Y entonces me empecé a afligir mucho. Y uno de mis mentores, el hermano de Villanueva, le consulté y le dije, hermano, ¿qué puedo hacer? Porque no sé si lo voy a poder hacer porque ahora me ha entrado mucho temor. Y él me dijo varias cosas donde alabó mi manera de llevar la vida y de enfrentar los retos, pero me dijo, déjele algo al Señor, me dijo, usted solo confíe, vaya, prepárese lo mejor que pueda y déle el resto al Señor. Y la verdad es que vine y fue algo muy curioso porque
Yo podía exponer, pero cuando ellos me hacían preguntas no entendía lo que me preguntaban, algo muy curioso, ¿no? Entonces estaba dando unas conferencias en inglés, pero cuando ellos me hacían preguntas tenía un intérprete que me dijera qué es lo que preguntaron. Y una vez yo entendía lo que me preguntaron, entonces sí les podía dar respuesta en inglés, un caso muy extraño, ¿no? ¿Por qué salió de esa manera? Pero estaba con mucho miedo. Y le estoy dando un ejemplo de cosas que lo pueden a uno enfrentar a no hacer algo por causa del temor. Pero 2 Timoteo 1:7, hermanos, un texto muy conocido por todos. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y eso es cierto, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué cuando estamos atravesando la crisis tenemos miedo? Yo estando aquí en Estados Unidos enfrenté, pues ustedes saben, las cuestiones migratorias, ¿no? De varias cuestiones. Yo vine con una visa de trabajo religioso y entre una cosa y que renovar una visa, tenía que volver a Guatemala unos meses y casi un año estuvimos la última vez. Y la verdad es que esa parte desconocida para mí me daba mucho miedo, demasiado miedo de no volver a casa de vuelta. Y no sé si yo se lo reflejaba tanto que mis hijos también empezaron a padecer de lo mismo. A ellos les afectó más. Este asunto del miedo, hermanos, cuando uno está atravesando esa etapa difícil, algunas personas se paralizan y otras, a pesar del miedo, avanzan hacia donde tienen que ir. Abordar el tema de hermanos, de cómo enfrentamos la circunstancia adversa y si somos como Pedro, donde caminamos, pero luego en el camino las olas, las turbulencias, las dificultades nos hacen dudar y entonces pues nos hundimos en las cuestiones que nos hundimos en aquello que más le tenemos miedo. Porque de hecho Pedro a lo que le tenía miedo era hundirse, ¿no? Y de hecho se hundió, porque eso fue lo que le pasó. Si eres tú, Señor, haz que yo camine también, al igual que tú. Bueno, vente. Y sí empieza, da un par de pasos, pero luego aquello desconocido, algo que es imposible que un ser humano pueda hacer eso, entonces termina dándonos temores y terminamos hundiéndonos en aquello a lo que más le tenemos miedo. En momentos de temor y ansiedad, nos volvemos esclavos del miedo porque nos controla. Enfrentar las dificultades de la vida con temor produce varias cosas que nos afectan terriblemente y en mi labor como capellán lo he visto mucho. El temor afecta la salud mental y emocional. Un miedo crónico puede desencadenar ansiedad, estrés y hasta depresión. Estas personas pueden experimentar pensamientos negativos persistentes, ataques de pánico y una sensación constante de preocupación. Esto puede llevar a una disminución de la calidad de vida y dificultades en el manejo de las emociones. Hay personas que tienen una especialidad para pensar en que algo malo va a pasar. No se lo vayan a decir a mi suegro, ¿ok? No sé si lo están publicando, pero no sé. Pero mi suegro tiene yo recuerdo que cada vez que íbamos a visitarlos y salíamos de vuelta a casa, él no se dormía si mi esposa no le decía, cuando llegues a casa, me llama, solo yo voy a oír que timbre 2 veces y sabré que ya ha llegado. Y mi esposa lo hizo por años y yo le decía, ¿por qué lo haces? Ya solo acuéstate. Pero en verdad, mi suegro estaba con mucho temor de que algo nos iba a pasar, ¿no? Cuando alguien se cae, pues yo por lo regular sé controlar mis emociones en ese sentido, ¿no? Pero ellos ya están pensando que la persona se abrió la cabeza, que están muy ansiosos antes de observar que todo estaba bien. En mi familia me conocen que cuando yo me caigo,
que no me pregunten si estoy bien. Yo solo les digo, mírenme si estoy bien, nada más. Y si no hablo, entonces ayúdenme. Pero no tengan miedo si yo me caigo. Y de hecho, hoy les ha dado, porque me he dado unos buenos somatones y de verdad no me preguntan. Y a veces digo yo, ¿será que estoy bien con que no me pregunten? No, pero al final así hemos llevado esto. El miedo también provoca dificultades en las relaciones interpersonales, porque puede afectar las relaciones al causar evasión en situaciones sociales, aislamiento y dificultad para confiar en los demás. El miedo también puede afectar la toma de decisiones para carreras y oportunidades. Uno se vuelve indeciso en lo que uno debe hacer. Si usted está, imagínese usted que imagínese el panorama de una oveja que va con su pastor, pero que tienen que pasar un lugar peligroso rodeado de lobos. ¿Cuál sería? Imagínese usted que usted es esa oveja, usted es la persona en donde el Señor va con usted, pero tiene que pasar por ahí, no lo puede evitar. ¿Qué opciones tendríamos? ¿Será que tomamos la opción de no pasarla, no ir por ahí, regresarnos de donde venimos, rogar a Dios que me abra el camino y que me quite esos lobos del camino? Pero a la verdad, hermanos, y el hermano Ramón está aquí, Dios no quita todos los lobos del camino, lo que evita es que se lo coman a uno, eso es todo. Pero de que van a estar ahí, van a estar. El Señor lo va a proteger a uno y la confianza de nosotros está en que ningún lobo de estos me va a comer. Pero Dios no me los quita del camino. El lobo, como dijo alguien, existe el bien, existe el mal. El lobo también tiene que comer, ¿no? La mano que no me coma a mí, ¿verdad? Hay tantos bocados allá afuera, pero que no me coma a mí. Entonces, el punto aquí es eso desconocido. ¿Será que Dios sí me va a librar de esto? Y es ahí en donde esta incomprensión, podría decir, una incomprensión de cómo actúa Dios en circunstancias adversas, es lo que hace que muchos cristianos terminen en graves dificultades, porque esperan que Dios les resuelva estos problemas. Y hay quienes dicen, y hay quienes se atreven en su miedo hace, Señor, si es tu voluntad, quítame todas estas cosas del camino. Y Dios no te las va a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor fue bien claro. El que quiera seguir, tome su cruz y sígame. No dijo que no iba a llevar cruz, no, la cruz se la tiene que llevar. Señor, si es tu voluntad, que mi cruz sea menos pesada, si es tu voluntad, que no lleve cruz. No, usted tiene que llevarla hasta su muerte. Eso es inevitable, ¿no? Señor, y a veces lo volvemos muy bíblico, Señor, así como Simón de Sirene te ayudó a llevar la tuya, llévate la mía, ¿no? Entonces el Señor dijo, no, tómala y sígueme, ¿no? Entonces el temor puede afectar que nosotros atravesemos aquello y nos evita salir victoriosos o aprender en el camino. El temor también afecta el crecimiento personal, también afecta la salud física, también afecta el alcance de logros personales, y el miedo puede afectar la relación con Dios al socavar la confianza en su plan y providencia. Hermanos, el Señor prometió estar con nosotros. Eso es algo que siempre va a estar ahí. Y el Salmo 23, hermanos, eso es lo que nos está diciendo. No está diciendo, no vas a dejar de pasar por el valle de sombra de muerte, que sea que se va a morir o sea que una dificultad, lo que sea, ¿no? Lo que sea que eso signifique para usted en este momento. Yo sé que desde el momento teológico podemos empezar a buscarle el significado y todo. Hablemos de qué es eso, ¿verdad? Que pueda uno afectarle para ser el cristiano que yo debo ser, ¿no? Un cristiano que confía en su pastor, de que él dijo que iba a estar conmigo. Y por más que el Salmo 23 es uno de los más conocidos, pero por cantar solamente los primeros textos es que no nos acordamos que sí hay valle de sombra de muerte para nosotros. Eso es inevitable, hermanos. Es inevitable. Eso puede ser de muchas maneras. Y lo que el salmista dice es,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, yo voy a pasar por ahí confiadamente en que tú vas a estar conmigo. Mateo 8, hermanos, del 23 al 27, por cuestión del tiempo, no lo vamos a leer, pero ahí se relata cómo Jesús y sus discípulos subieron a un barco para cruzar el mar de Galilea. ¿Se acuerdan de esa historia? Y mientras navegaban, una fuerte tormenta se desató. Generó olas y vientos que causaron pánico en los discípulos. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Y por qué los discípulos estaban en pánico? ¿Qué tenía Jesús que no tenían los discípulos? Analícenlo. ¿Por qué Jesús pudo dormir? ¿Será que estaba excesivamente cansado? ¿O porque él estaba excesivamente confiado? Él no tenía miedo. De hecho, cuando a él lo despiertan de manera violenta, ¿cuál fue el reclamo del Señor? Hombre de poca fe, les dice, ¿no? Porque, ¿qué pensaron ustedes? ¿De verdad pensaron que dejé mi lugar allá solo para venirme a morir ahogado aquí con ustedes? ¿Qué pensaron ustedes? Los momentos de pánico, hermanos, pueden hacer. Y de verdad, hermanos, hay momentos en la vida donde pareciera como que Dios está dormido. No sé si le ha pasado a usted. Y usted empieza como a clamar porque le dé una respuesta. Este miedo paralizante es evidente en la reacción. Se preocuparon por su seguridad. Despertaron a Jesús, que estaba durmiendo en la parte trasera del barco. El miedo de los discípulos se manifestó en su incapacidad de manejar la situación y en su temor a un desastre inminente. Y creo que ahí está la dificultad del cristiano, ¿no? Él me dijo que iba a estar conmigo, pero pensar que tal vez él no está con usted en ese momento, o que tal vez lo está castigando. Hay muchos pensamientos negativos que pueden venir a la mente. Ellos no podían controlar la tormenta. Estaban ansiosos, desesperados por la ayuda de Jesús. Y Jesús reprendió su falta de fe, calmó la tormenta con una simple orden. Esta historia muestra cómo el miedo puede paralizar a las personas. Incluso aquellos que estaban físicamente cerca de Jesús y habían presenciado sus milagros. Dicen que cuando uno ha sufrido mucho en su niñez, se le dificulta después enfrentar la vida real. Bueno, yo tuve una niñez muy difícil. Una niñez muy pobre, muy sufrida, mucha discriminación, y esto me ayudó para muchas cosas. Me ayudó en la vida a ser una persona que luchara y que quisiera salir adelante y enfrentar mis miedos. Pero ustedes vieron en las redes sociales hace poco mi dificultad. Mis dificultades que viví me hicieron que en cierta ocasión trabajé duro para comprarme una bicicleta. Y yo feliz con la bicicleta, andando por el pueblo. Y un muchacho, hijo de mami y papi, pues manejaba el carro de papi. Entonces pasa y me dice, hacemos una competencia entre tu carro y mi bicicleta. Y yo le dije, mi bicicleta no anda buscando competencias. Entonces él se fue riendo. A mí no me hizo gracia, ¿no? Pero con los años yo me hice abogado y pues mami y papi se murieron y adivinen qué le pasó al del carro. Pues ya no tenía carro. Y al final me lo encontré en el pueblo en una bicicleta. Y yo ya iba en carro. Y me vio y creo que se acordó y me dijo, hacemos una competencia entre tu carro y mi bicicleta. Y yo le dije, tu bicicleta no anda buscando competencias. Y al final nos reímos ambos, ¿no? El haberlo tenido todo a él lo hizo
no luchar por la vida, no estudió y al final dilapidó lo que le dejaron. El no haber tenido nada a mí me hizo luchar por querer alcanzar cosas, ¿no? El miedo, hermanos, evita que nosotros ejercitemos esa parte de la fe que nos fortalece. El llegar a decir de verdad, Dios prometió estar conmigo. Y entonces voy a atravesar eso, pase lo que pase. Y si muero, pues muero. Es lo que venga. Claro, eso no significa atravesar calles llenas de pandilleros solo porque eso es tentar a Dios, ¿verdad? Estoy hablando de cuestiones reales de la vida, ¿no? Que son inevitables. No que yo las busco, sino que me llegan en la vida. Satanás se aprovecha de nuestros miedos, hermanos. Se aprovecha de nuestros temores, dudas, engaños que vivimos, la incertidumbre, preocupaciones excesivas, la comparación, la envidia. Como dijo alguien, no, yo era feliz hasta que alguien me dijo lo que me hacía falta, ¿no? Antes de fijarme que lo que me hacía falta, yo era feliz. Pero una vez me dices lo que no tengo y yo pienso que no lo tengo y que me hace falta, entonces ya no soy feliz porque quiero tenerlo. Culpa, remordimiento, desánimo espiritual, desconfianza en la guía divina, aislamiento, exageración de las dificultades. Todo esto, hermanos, es común entre los cristianos. ¿Lo ha visto usted o no? ¿O le ha pasado a usted? Sí. Y no crea que no nos pasa a nosotros los pastores, no. Lo estoy hablando, hermanos, no porque yo mismo, como dijo Pablo, no porque yo lo haya alcanzado. Estamos hablando del cristiano que debemos ser, pero yo particularmente debo superar mis temores también, las cosas que que todavía debo enfrentar. Es lo que debemos ser. Algunos sí puede ser que estén ya en un nivel tal en donde de verdad son pilares en las iglesias. Y hay algo interesante, hermanos. Los hermanos y hermanas logran vencer todos estos temores, se vuelven pilares en sus iglesias, son capaces de ayudar a sus hermanos en crisis. Puede estar agarrando fuego la iglesia y no se paralizan, ayudan a todo mundo. A ver, el pastor miedoso sale huyendo, ¿verdad? Pero la oveja que no tiene temor da su vida por salvar a quien tenga que salvar. Pero en verdad, hermanos, los que viven una vida en confianza al Señor son los que, no sé si ustedes vieron la película Forrest Gump, ¿algunos de ustedes la vieron? Bueno, en una de las escenas, a Forrest Gump va y viene rescatando personas, va y viene. Y yo me puse a pensar, eso es lo que un cristiano debe ser, un Forrest Gump, que regresa al combate y se lleva a otro y lo vuelve a sacar, y luego puede ayudar a muchos porque vive una vida. No estoy diciendo sin miedo, hermanos, pero el problema es el miedo paralizante. El miedo es algo normal, es algo que nos pone los pies en la tierra y que nos hace estar atentos. Para eso sirve el miedo, hermanos. El problema es cuando nos paraliza. Vivimos en un mundo con un flujo de información, hermanos, que de verdad el exceso de información y de malas interpretaciones y todo lo que hay ahora en las redes sociales, hermanos, de verdad genera, hermano, ya escuchó tal cosa. ¿Qué escuchó usted? Que se está secando el río Éufrates. Eso es mentira. El video ese que le están mostrando ni es del río Éufrates y ni se está secando. No. Es que miren lo que me están diciendo. Y mi hija también me dice, papi, ¿es cierto tal cosa? Le digo yo, no te pongas a ver esa clase de videos que solo te alarman, que no tienen verdad. Hay una sobrecarga de información y la información ni siquiera es correcta, hermanos. Las redes sociales están llenas para todos los gustos. Hay una hermana aquí con nosotros que le tiene un pánico total a los desastres naturales. Sus Facebook está lleno de, hay un huracán en Miami, hay un terremoto en no sé dónde. Todo el tiempo ella vive atemorizada y nos tocó una vez
atravesar en medio de un tornado. Veníamos de un evento de la iglesia y nuestra hermana, hermanos, salgámonos porque ya viene el tornado y por ella nos salimos y nos tuvimos que buscar un refugio y todo porque no estaba cerca de nosotros, pero la hermana estaba en pánico, que ya sentía que los carros iban volando. Vivimos, si te da miedo, ¿para qué lo consumes, no? Entonces, si no te gusta el chile, pues no lo comas, ya estuvo, ¿no? Y te evitas el problema, pero si lo estás consumiendo, después no llores, ¿no? De por qué pica tanto. Hay una sobrecarga de información y hay enfoques negativos, hermanos. Hay la falta de sensibilidad, la comparación social, la falta del contexto de las noticias y todas estas cosas que llegan, rumores, desinformación. Y el antídoto divino, hermanos. Otra vez, 2 Timoteo 1:7. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor. Y hay 3 partes importantes ahí, hermanos, que quisiera recalcar. Poder, amor y dominio propio. Porque estas 3 cosas son el contraste al temor. Que lo menciona Pablo ahí. Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y analizando cada componente de estos, vemos el poder. El poder mencionado aquí no se refiere a un poder humano, sino al poder divino de Dios otorgado a través del Espíritu Santo. Hermanos, ¿usted cree que cuando Juan dijo, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que los consuma? ¿Cree que él de verdad creía que podía hacer eso? ¿Por qué cree que lo dijo? Él solo estaba pidiendo permiso, no porque él dudara de que hubiera eso en ellos. Y el Señor dice, no, hey, ustedes no saben ni lo que tienen, ¿no? Eso es, pero en verdad Juan quería darle fuego a los que no aceptaron al Señor en ese lugar, ¿no? El Espíritu de Dios, hermanos, lo tenemos y es un poder grande. Este poder capacita a los creyentes para enfrentar cualquier desafío, superar el temor y vivir de manera valiente y confiada. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Josué? Le dijo, ustedes están a punto de entrar a un territorio que no conocen. Van a entrar a lo desconocido. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque eso sigue siendo el talón de Aquiles de muchos cristianos. Es el miedo a lo desconocido. Ustedes no han estado ahí antes. Eso desconocido, hermanos, es paralizante. Y Dios se lo recalca a Josué, pero le dice algo muy importante. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se lo ha dicho? Si Josué era un hombre esforzado y era un hombre valiente, ¿por qué el Señor le tuvo que recordar a Josué esto? Lo importante. Para ganar las batallas tenía que simplemente esforzarse y ser valiente. Entonces, hermanos, para ganar nuestras batallas cristianas, para pasar el valle de sombra de muerte, para atravesar todas las dificultades, ¿qué necesitamos? Esforzarnos y ser valientes, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Amor también, el amor mencionado acá es el amor de Dios que fluye en y a través de nosotros. Dios nos ama, hermanos, y nosotros amamos. El miedo puede hacer que dejemos de ejercer esto tan importante que es amar a los demás. Cuando vivimos en el amor de Dios, confiamos en que Él nos cuidará y nos guiará. Y esto disminuye nuestros temores y disminuye nuestras ansiedades. Y luego el dominio propio, que eso es una cuestión que nos toca a nosotros, ¿no? Se refiere a esa autodisciplina y el control de nuestras emociones y acciones. Cuando enfrentamos el miedo, a menudo nuestras emociones pueden descontrolarse y nublar el juicio. Una persona con miedo no puede pensar adecuadamente. Una persona con miedo, pero que conserva su dominio propio, sí puede pensar en las opciones de salida que tiene. El Espíritu Santo nos capacita para mantener un dominio propio incluso en medio de situaciones difíciles. Ahora, es interesante.
¿Por qué esto forma parte de la iglesia que debemos ser? ¿No será que como iglesia hay un miedo colectivo que no nos permite ser la iglesia que debemos ser? Piénselo, ¿no? ¿Por qué algunas congregaciones son muy exitosas y otras no pasan de donde están? ¿Qué es lo que hay? Les voy a mencionar algunos miedos y ustedes me pueden decir a otros. Recuerdo que en un concilio de ministros, no les voy a decir de qué país ni de dónde, pero la iglesia tenía un punto que no estaba bien analizado. Y resulta que gran parte de la discusión de los ministros, si aprobaban o no ese cambio, fue este. ¿Qué le vamos a decir a la iglesia ahora? ¿Que nos equivocamos? Y alguien dijo, pues eso es lo que tenemos que decir, pues, ¿qué más les vamos a decir? El miedo en verdad, hermanos, era un pánico para algunos ministros. Pues, ¿por qué? Porque, pues, tanto predicar en la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, que decir que hay algo que no era tan bien fundamentado causaba pánico en algunos ministros. Y eso los hacía pensar en si daban el paso hacia un cambio o no. El miedo de algunos ancianos al ver que están llegando muchos cambios a la iglesia, el miedo a vivir en la multiculturalidad. Yo soy de Centroamérica, la iglesia en Centroamérica es muy, muy conservadora. Cuando digo conservadora, estoy hablando de muchas cosas que no se hacen allá, costumbres que aquí la iglesia sí las hace, y en verdad ese pánico o ese choque cultural cuando algunos hermanos vienen, yo no sé si les ha pasado ahí en Montermón eso de que todo está bien hasta que llega una familia que ve que se hacen cosas ahí que ellos no hacían allá, y puede haber fricción en todo eso. Pero una iglesia con un pastorado sin esta clase de temores puede abordar la situación de mejor manera y puede guiar a una familia que está en inconformidad hacia algo mejor. O puede ser que alguien diga, hermanos, no lo hagamos por amor a los flacos, pero a veces ese texto lo usamos mal y evitamos que la iglesia avance, no por amor a los flacos, sino por temor a los flacos, porque esa es otra cosa. Una cosa es el amor a los flacos y otra es el temor a los flacos, en que se nos puede dividir la iglesia, entonces hay miedos que pueden paralizar la iglesia. Entonces estos tres componentes, hermanos, de el poder, el amor y el dominio propio, si nosotros manejamos esta situación, podemos pasar por donde sea, hermanos, ya sea en lo individual o colectivamente como congregación local y también a nivel de denominación. No estamos destinados a vivir en el temor, estamos destinados a vivir en victoria y en la paz que proviene de una relación cercana con Dios. Entonces, hermanos, para superar el miedo en la vida diaria es fundamental cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, practicar la autoconciencia al identificar y desafiar pensamientos negativos, reemplazarlos con afirmaciones positivas, pero que sean veraces, ¿no? Una cosa es ser positivo, pero falso, o no, es positivo, pero en algo que sí es correcto. Esto puede ayudarnos a contrarrestar el temor. Recordar las promesas de Dios, que Él no nos va a fallar. Hemos explorado estos tres componentes importantes que menciona Pablo en 2 Timoteo 1:7. Recordemos que el temor puede alejarnos de Dios, debilitar nuestra fe y sembrar dudas. Se nos alienta a confiar en Dios y a entregar nuestros temores a Él a través de la oración y el estudio de la Biblia. Una cosa es lo que cantamos: echo toda mi ansiedad en Él. ¿Cuántos han cantado eso? Pero la verdad, hermanos, es que cuando está tocando la situación, la ansiedad a veces la seguimos encima de nosotros. Debemos ver cómo logramos, hermanos, vencer estos temores y ser la iglesia que debemos ser.
una iglesia que puede enfrentar los desafíos, hermanos. Quiero darles un ejemplo muy práctico. Cuando se dio el COVID, hermanos, algunos pastores cerraron sus iglesias y no visitaron a nadie, no contactaron a nadie. Estaban en pánico por temor a que les pudiese dar COVID. Como capellán, yo viví eso. Se supone que los capellanes estamos para apoyar a todos, pero eso no pasó, hermanos. Capellanes de los mejores, hermanos, de los que yo he aprendido. Cuando vino el COVID, como dicen en buen Spanish, se paniquearon, hermanos. Se paniquearon. De verdad se los digo, hermanos. Muchos de ellos ya no llegaron a trabajar y les concedieron licencia para quedarse en casa. Nos quedamos solo unos pocos trabajando, hermanos. Y de muchos capellanes que habíamos en ese hospital, solo habíamos 3 que estábamos viendo enfermos de COVID. Uno, para gloria de Dios y vergüenza del resto, fue el sacerdote católico que con 70 y pico años de edad y no tuvo miedo. Y los otros 2 éramos el hermano Dick Montanes y su servidor, que pertenecemos a la Iglesia de Dios. Nosotros decidimos entrar. Jamás, hasta el día de hoy, no me he dado COVID, hermanos. Nunca he tenido COVID. Y si lo tuve, no lo supe. Estuve en medio de la situación, literalmente en el valle de sombra de muerte. Fui expuesto a la enfermedad muchas veces, hermanos. Visitando a algún enfermo que no se sabía que tenía COVID y luego resulta que sí tenía. Entonces me tuvieron que hacer el examen muchas veces porque fui expuesto. Jamás salí positivo en eso. Y la vez que sí pensé que me había dado, que estaba muy enfermo, resultó que eso era una gripe fuerte, ¿no? Porque no tenía COVID. De todos los capellanes, el hermano Dick, que es parte de nuestra iglesia, él sí le ha dado COVID 2 veces, pero ha estado bien. De todos los capellanes, soy el único que nunca le ha dado COVID. Y si me va a dar algún día, no sé. Y si me voy a morir de eso, no sé. Pero lo que puedo decir es que ahora, ¿entraba con miedo? Sí, hermanos. Les soy franco, sí entraba con miedo, porque era algo desconocido, hermano. Todo lo que se estaba oyendo era cierto. Yo ponerme a pensar, tengo mis hijos. Uno puede pensar muchas cosas. Yo recuerdo que entraba, me ponía todo lo que se pone uno, salía de la unidad, agarraba el hand sanitizer, como que el alcohol o lo que sea, me lo echaba en la cara y dice que no se debe echar en la cara, pero yo me lo echaba en la cara, en la barba y en todos lados por si las dudas. Salía y desinfectaba mis zapatos y lo que fuera. Sí tenía miedo, hermanos, pero tuve que enfrentar esos miedos. Vi morir a mucha gente, pero también pudimos ayudar a esa gente en sus momentos de crisis. Y quiero decirles que uno de ellos estaba casi ya muriendo. Estaba ya dándose por vencido en dejar de recibir los tratamientos. Y yo llegué a verlo. Y era americano. Y a raíz de una conversación y oración que tuvimos, él decidió luchar y sí sobrevivió. Y vino un día a nuestra iglesia a dar su testimonio en la iglesia. Y esto es lo que dijo. Estaba dándome por vencido hasta que un pastor de Guatemala llegó a verme y me mostró que Dios podría ayudarme. Y sí sobrevivió. Entonces, puedo decir, hermanos, que el miedo hizo que mucha gente muriera también. El miedo a recibir los tratamientos, a que en el hospital todos se morían, en fin. Y recibí muchas quejas de gente diciendo, mi pastor jamás me volvió a llamar. No sé ni dónde está. Eso sí, cuando pasó la pandemia, todos los pastores empezaron a llamar a sus miembros para que volvieran. Muchos no volvieron a sus iglesias, porque el pánico hizo que sus pastores los abandonaran. Yo bauticé gente con COVID, ungí a gente que me decían, yo fui, me tomaba mis precauciones. Sí tenía miedo, hermanos.
Pero lo que le dije a Dios fue, tengo miedo, pero lo vamos a hacer porque a esto me mandaste. Y si no voy yo, ¿quién lo va a hacer? Les cuento este testimonio, hermanos, de que no lo hice no por falta de miedo, sino tuve confianza en el Señor. Nuestra misma iglesia, hermanos, en muchos lugares dejó de atender a sus miembros por el miedo. Entonces, la iglesia que debemos ser es una iglesia que, aunque tenga miedo, confía en que el Dios es grande y en sus promesas y se enfrenta a esos miedos a pesar de lo que sea. Una iglesia que dice, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Imagínense, hermano, con la iglesia que somos hoy en día, si sacaran un decreto de que van a empezar a matar a todos los cristianos, ¿usted cree que se quedarían nuestras iglesias llenas o se quedarían vacías? Piénsalo, ¿cuántos irían corriendo en lugar de enfrentar lo que viniera, ¿no? Gracias, hermanos, por permitirme compartir con ustedes esta noche. Les deseo mucha paz a todos ustedes. Muchas gracias, Oscar. Apreciamos mucho tu tiempo, que nos hayas acompañado y compartido tus experiencias como capellán y sobre todo la reflexión bíblica que sin duda nos anima, ¿no? Porque pues eventualmente todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Y lo seguiremos sintiendo como parte de nuestra realidad humana. Cristo mismo tuvo temor, ¿verdad? Sin embargo, no es algo que nos deba vencer. Como se ha dicho, a través del Espíritu Santo, con amor, ¿verdad? Porque el amor echa fuera el temor y dominio propio podemos sobreponernos a esos episodios de incertidumbre por los que nos toca pasar eventualmente. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Te voy a pedir que nos despidas en oración. Nada más les recuerdo, mis hermanos, que por la parte clara de este día tenemos la lección número 10 del trimestre de escuela sabática, que tiene que ver con precisamente dominio propio, con la templanza. Luego el culto en inglés a las 3 de la tarde, ¿verdad? Jesús como el camino es el tema que se va a reflexionar. Y luego por la tarde en el culto de español a las 4:30 vamos a revisar uno de los salmos que tiene la Biblia, que poco se considera, es el Salmo 73. Por cierto, uno de los 12 salmos que no escribió el rey David. Todo eso lo vamos a tener con el favor de Dios en el transcurso de la parte clara de este día, ¿no? Bueno, hay agradecimiento de nuestra hermana Olga para el hermano Oscar. Gracias por la reflexión. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, pues sigamos orando por las peticiones que se presentaron esta noche para que Dios nos acompañe en este día. El Señor también bendiga a nuestras hermanas que están en el retiro espiritual. Fue un buen número de nuestras hermanas de la iglesia local que partieron para allá, y que juntamente con el resto de las hermanas les bendiga y que sea una linda experiencia de crecimiento para todas ellas. Bueno, pues dicho esto, una vez más, hermano Oscar, le damos la palabra para que nos haga favor de despedirnos y nuevamente le agradecemos que nos haya acompañado y enviamos un saludo fraternal también para la iglesia que pastorea. Adelante, hermano. Gracias, hermanos. Oremos. Eterno Padre, gracias por bendecirnos esta noche y recibimos el sábado con gozo. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros y esos momentos de crisis, de dificultad, de temor que llegan a nuestras vidas, tú has prometido que estarás con nosotros ahí también. Nosotros, Señor, nuestra fragilidad humana a veces nos paraliza, pero tú eres un Dios bueno que caminas con nosotros y nos sigues animando, alentando a que seamos como tú quieres que seamos.
Bendice el ministerio de la congregación que pastorea mi hermano Ramón, y que puedan como congregación seguir creciendo para tu honra y tu gloria, alcanzando almas y discipulando aquellas almas que ya se han entregado a ti para que sigan creciendo, que sean una iglesia de éxito en la predicación del evangelio, Señor, que cuando evangelicen, tú, Señor, que levantes en esa iglesia evangelistas, y que también haya una iglesia de amor para recibir a aquellos que se allegan a la congregación. Bendícenos, Señor, esta noche, permite que descansemos placenteramente, y las peticiones que fueron puestas al inicio las dejamos a tus pies para que tú, Señor, con tu amor, tu misericordia, puedas concederlas. En mi caso personal, Señor, muy agradecido por permitirme compartir con este grupo de hermanos y hermanas que te sirven, y que aún en la distancia, Señor, somos una familia en Cristo Jesús. Que para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más, hermano Oscar. Dios los bendiga, hermanos, a todos ustedes.